Hola Ya, Rodrigo, muchas gracias por yo lo acceder a esta acepto. entrevista. Sí, Ahí está. ya, Aceptado. vamos a comenzar la entrevista. Nos encontramos con Rodrigo Durán, quien desde el año 2022 ejerce como director nacional de comunicaciones en Fundación Prodem. Muchas gracias, Rodrigo, por aceptar esta entrevista. La Gracias a primera ti, pregunta, Ingrid. ¿sí? Solo una corrección, Perdón. 2023. Ah, Solo una corrección, 2023. me parece muy bien. Ya. ¿Cuál es tu rol como director nacional de comunicaciones? A ver, mi rol es desde la dirección existe una dirección de comunicaciones y desde esa dirección yo tengo que establecer la marca, digamos, gestionar la marca Prodemo, establecer estrategias de comunicación, relacionarme con otras direcciones para extraer esta misma información y todo esto transformarlo en distintos productos que en el caso de Prodemo son internos y externos. ¿Ya? Existe, no, no sé si pasar, digamos, a este tema de inmediato, pero existen como subdivisiones dentro del equipo de comunicaciones, en las cuales hay uno que es comunicación interna, está las redes sociales, está regiones, está contenido y está también prensa. Sí, es un poquito, Entonces, venía con la segunda pregunta que era, para cumplir esas responsabilidades, ¿qué tarea cumple la Dirección Nacional? Y bueno, ya lo conversaste un poquito, ¿Mm? pero ¿podrías profundizar en cada una de estas áreas, como describirla más Sí, allá de los nombres? sí, mira. Mira, todo esto siempre depende para bien o para mal, de la cantidad de personas con que tú cuentes. ¿Ah? En mi caso, cuento con las personas justas para realizar exactamente este tipo de... Entonces, por ejemplo, yo trabajo con Macarena, que se encarga de las comunicaciones internas. Entonces, ella lo que hace es estar al corriente de todo lo que pasa internamente, a nivel de qué se necesita, digamos, yo también obviamente le ayudo a partir de la información que yo también rescato en los comités ejecutivos y con las otras direcciones. Por ejemplo, hay una necesidad de hacer una campaña para que las personas no corran por las escaleras, por darte un ejemplo quizás simple, pero que aplica en este caso. Entonces ella se preocupa de armar esta campaña y generar distintos productos. Por ejemplo, hay una reunión que sostiene tal dirección con su par de, pongámosle, de Administración y Finanzas, con su par de FOSI. Sacamos una foto y la comunicamos. Finalmente, trata de englobar y de mantener a toda la institución comunicada y también unificar ciertos criterios y ciertas informaciones. ¿Ya? Esa es la gracia de la comunicación interna. Por otro lado, está la encargada de regiones, que tiene una importancia en nuestra institución porque nosotros somos una institución centralizada. Es decir, no tenemos periodistas en regiones, pese a que trabajamos en todo Chile. Entonces, la periodista de regiones lo que tiene que hacer es conseguir la información que se genera en regiones y convertirla en distintos productos que vayan tanto a la interna como a las redes sociales. ¿Ya? Eso incluye también asesorar a una directora regional si necesita, respecto a su trato con los medios, eh, eso en términos generales. Después está contenido. Contenido consiste, por ejemplo, vamos a una gira con la directora regional o una pauta. Y ella lo que hace es conseguir la minuta y generar ideas fuerza o un discurso, según se necesite. ¿Ya? Entonces tiene que estar muy conectada con lo que tiene que ver con la institución y con un discurso a partir de esta institución. ¿Ya? Y finalmente redes sociales, que obviamente ya a esta altura es casi una institución por sí sola, que tiene que ver con cómo nos mostramos ante un público diverso y no directo, sino que está a través de la pantalla, como institución. ¿Cómo nos vendemos? También podría también mezclarse un poquito con el marketing. No solamente es comunicación, también es un poquito de marketing, ¿ya? Así que eso, esas son las grandes, bueno, y yo soy el director y yo tengo que tratar de
aunar todo esto y estar, no sé, pues, estar alineado y estar tratando de alinear todos estos elementos para que estén en pos de un objetivo que finalmente es nuestra estrategia de comunicación. ¿Esta estrategia comunicacional y estas secciones dentro de la dirección las estableciste tú o venían de administraciones anteriores? Mira, hay ciertas cosas que uno, a ver, hay ciertos elementos con que uno llega, y esto tiene que ver también con una apertura de mente, o sea, uno tiene una experiencia, una trayectoria, y llega con una idea. Cuando a mí me dicen, Rodrigo va a ser el nuevo director de comunicaciones, yo digo, ya, ok. Y llego con una idea preconcebida de respecto a cómo debiese ser la comunicación y qué debiésemos informar. Uno, obviamente, eso es lo primero. Después uno ve las redes y se te ocurren otras ideas. O dice, me parece muy bien lo que están haciendo acá, que no se te había ocurrido. Todo esto, claro, tiene que ver con retroalimentación. Y cuando uno ya llega y asume y conversa con los equipos, también se da cuenta de que hay formas. Y así se va generando. Pues a veces uno mete algo, por ejemplo, el tema regional. Nosotros no teníamos periodista regional. Entonces, no había una forma directa de relacionarnos con las direcciones regionales. Lo que había era una visión indirecta, que era el informe que le mandaban a la jefa de gabinete, que no es periodista. ¿Ya? Entonces a partir de eso se nutrían, pero era como, no existía como decir, esto es, directora, infórmeme de esto, cuénteme más, mándeme una foto, un trabajo más entrelazado con las direcciones regionales. Por ejemplo, eso lo instalé yo, que existiera alguien a cargo de eso. Eh, por ejemplo, era eso. Y eso tenía que ver con una estrategia más de fondo, que tenía que ver con... Te voy a contar un poquito la estrategia también. Voy a aprovechar de este... Prodemu es una institución importante con muchos años, pero que no tiene y que tiene un gran cariño en la gente, sobre todo en la gente rural o de las regiones más apartadas, porque la abuela, la mamá, la chica de hoy, todas han pasado por Prodemu, en algún momento por algún taller de Prodemu, pero eso no tiene su correlato en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque quizás llegamos a un público que no es tan importante para los medios. Y eso también hay que asumirlo. Eh, entonces, cuesta moverse en ese esquema, pero necesitamos hacerlo por varias razones. Uno, porque hay un estado de debilidad de las fundaciones hoy en día, ¿ya? Eh, dado por dos razones fundamentales. Una tiene que ver con que las fundaciones de la presidencia salieron de la presidencia y eso te trajo una debilidad, ¿ya? Entonces, y la segunda fue el caso Fundaciones, que es un escándalo que ha estallado y que todavía está, digamos, y que el gran escándalo, digamos, de este gobierno, en términos de plata y de ese tipo de cosas, que queramos o no, salpicó todas las fundaciones. Aquí, si eres fundación, estáis salpicado. ¿Ya? Porque la gente no hace. Entonces, ¿cuál fue? Nosotros tenemos que aparecer más, nosotros tenemos que destacar que esta es una institución que es de 35 años, que es una institución seria, eh, que no somos una institución creada ayer para traspasar fondos, sino que es una institución intachable en su conducta, que llega a tantas mujeres, y como vehículo de eso nosotros teníamos que reafirmar y sostener los liderazgos de la directora nacional y de las directoras regionales, que llevaran esa bandera, ¿ya? Esa fue la plataforma base para mí, ¿ya? De ahí, ¿cómo lo llevas a cabo? En periodismo y en comunicación siempre es complejo porque uno es cualitativo, uno no es cuantitativo, ¿ya? Entonces, a veces le pegas bien y otras veces no funciona, a veces haces cosas que son muy taquilleras y otras cosas que definitivamente no te ve nadie, pero hay que hacerlas, finalmente. Eh, eso como a grandes rasgos. Sí, sí, No sé si...
No sé Era si un muy... me escapé un poquito de la No, no, pregunta. está bien, me respondiste ante algunas preguntas que tengo, pero, pero ahí vamos a ir Ya, conversando. Mira, la otra dale, pregunta que tengo es ¿con qué grupos de interés o stakeholders se relaciona la fundación actualmente? perfecto. Nosotros tenemos dos grandes fuentes de financiamiento, ¿ya? Que son Cernamec, que financia el funcionamiento de los talleres y de Prodemu, y INDAP, que financia el programa Mujeres Rurales. Esos son nuestros principales stakeholders en términos como del funcionamiento diario, digamos, a quienes nos rendimos cuenta. Y el tercero es el Ministerio de la Mujer, que es nosotros estamos al alero de ellas, digamos, del ministerio, y que finalmente son la pata más política. ¿Ya? La otra es un poco más administrativa, el ministerio es una pata más política. Y paralelamente tenemos una relación con todas aquellas instituciones que se dedican a la mujer, la institucionalidad de la mujer. Nosotros somos parte de la institucionalidad de la mujer junto con Cernamec y con el ministerio. Y aquellas que se dedican a la parte de las emprendedoras y el trabajo, como puede ser FOSIS, como puede ser el Ministerio del Trabajo, como puede ser Mideso, que ahí nos metemos a otra pata porque tiene que ver con que como Prodemo trabajamos con mujeres de escasos recursos. Entonces nos juntamos, por ahí llegamos un poco a Mideso. También, obviamente, INDAP con la mujer rural, el trabajo de la mujer rural, que es súper importante también. De hecho, uno de las plataformas de trabajo nuestra es dejar un poquito la ciudad y tratar de hacer cosas más rurales. Bueno, y aparecen otros también que son stakeholders, por ejemplo, el Ministerio o sea, la Subsecretaría de Telecomunicaciones para el Conectadas, ¿Crees que hacen programas falta específicos. otros? ¿Ah? ¿Crees que hacen falta otros grupos de interés? A lo mejor no necesariamente que sean financistas de nosotros como fundación, pero que tal vez sí son importantes tener una relación con ellos. Sí, lo que pasa es que ahí yo te hablo un poco de la generalidad. Yo creo que también es importante que nosotros, y yo siento que las directoras regionales sí lo logran, es con la sociedad civil. Nosotros como somos un poquito más institucionales, un poquito más como burócrata o burocráticos, no sé cómo llamarlo, eh, ¿cómo se llama? Nos conectamos más a un nivel de instituciones. Pero yo sé que hay un trabajo importante de las direcciones regionales, de las directoras, de las CCA, de las gestoras, etcétera, que están muy presentes en el territorio y que tienen una vinculación muy estrecha con las instituciones más de la sociedad civil. Rodrigo, ¿Mm? y más allá del caso fundaciones, que lo explicabas muy bien de cuál es nuestro discurso para lograr nuestra crítica que se le hace generar a las fundaciones hoy en día, ¿Mm? ¿cuál es el discurso de Prodemu hacia estos grupos de interés, más allá del caso fundaciones? ¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir la fundación? Sí. Mira, yo creo que hay cosas que nos avalan. Finalmente, Prodemo es una institución con una trayectoria bastante intachable, ¿ya? Entonces podemos hablar de que es una institución seria, ¿ya? Eh, Aquí digamos, por nuestra conformación, digamos, legal, lo que se recibe se usa en las mujeres, en las mujeres que asisten a nuestros talleres, digamos, que las trabajadoras, etcétera. Entonces, yo creo que por ese lado
es el mayor aval que tenemos, de alguna manera. Estos 35 años, intachable, el trabajo con las mujeres, como, con las mujeres más desposeídas de Chile, eh, ayudándolas, digamos. Tenemos casos exitosos de mujeres que han salido adelante, digamos, que han generado, que han emprendido, han sido exitosas en lo que hacen. Entonces, yo creo que eso es lo que queremos mostrar. Yo creo que de alguna forma lo buscamos como comunicaciones. Como comunicaciones nos interesa mucho el relato de la mujer rural, de la mujer que tiene una historia consistente detrás de superación de alguna forma. Yo sé que de repente, en términos como de... Perdón, me está llamando justo la... de repente puede sonar, puede no sonar bien, pero esa historia de superación... Ingrid, yo te puedo cortar. Sí, dejo en pausa Lo que y pasa es que me está retomamos. llamando la directora Sí, nacional. obvio. Pongo en pausa, no te preocupes. Vamos. Rodrigo, mira, acá la pregunta que te quiero hacer está ¿Mm? relacionada con cómo la fundación demuestra la valoración de elementos intangibles y cómo esto se refleja en la estrategia comunicacional de la institución. Yo creo que lo hablaste un poquito con lo que es la comunicación interna, de las Mm. capacitaciones, pero otros elementos tal vez que eh, pudiera detectar tú y que sean considerados como un valor dentro de Prodem. Sí, yo creo que hay ciertos intangibles, por ejemplo, la experiencia, ¿ya? La experiencia en este trabajo en particular. Eh, que no es como que cualquiera llegue y se instale, no es tan fácil, ¿eh? Hay que tener cierta pasta, si uno pudiera llamarlo, ¿ah? Y cuando tenía experiencia en tratar con mujeres, en tratar con sus necesidades, también vas aprendiendo y vas mejorando. Yo creo que eso es importante. Yo Y creo que cómo esa importancia se ve reflejada en la estrategia comunicacional? ¿De qué manera? sí, sí. Déjame ver cómo. Déjame pensarlo en términos hacia afuera. No sé si eso es tan, se refleja tanto hacia afuera, lo intangible. Yo creo que siempre, ya, lo que pasa es que la experiencia yo la reflejo para, claro, pues, se refleja de distintas maneras. Hacia adentro todo lo que tiene que ver con capacitación, cuando se destaca a los funcionarios, los equipos, ahí un reconocimiento a eso. Y hacia afuera yo creo que es la parte reputacional. Eh, la reputación o esta buena reputación yo creo que también lo dan sus trabajadoras, digamos. No es que no es gratuito, digamos. Yo creo que ahí hay una valoración de los equipos que se van capacitando y también Prodemo de alguna forma les ayuda a esta capacitación, pues también. Yo sé que estamos pasando por algunos momentos un poquito más complejos en términos de los recursos, porque todo el país sabemos que hay recortes, pero yo creo que todavía existe un deseo de superación en general, ¿ya? Ya sea ayudado o no por Prodemo, más allá de eso. Yo creo que tus mismos estudios lo demuestran, pues, Ingrid. ¿Mm? Sí, muchas gracias Eso. por esa respuesta. Y si podemos ver Estoy pensando, perdóname, que Sí, quedé dale nomás. pensando en otro intangible. Eh, no sé, no tendría que darle una vuelta más, porque yo creo que hay varios intangibles, pero en este momento como que estoy un poquito bloqueado con esa parte. Démosle nomás, ya me voy a Sí, acordar. no te preocupes. Ahora, continuando hablando del valor, ¿Mm? específicamente si vemos a Prodemo como una marca, ¿cómo describirías su valor desde tu perspectiva como director de comunicaciones? Sí, yo creo que a ver, el valor tú lo puedes medir de distintas formas, pero generalmente el valor acá es un valor bastante intangible, ya que retomamos un poco lo anterior.
que es el valor que le asignan las propias usuarias o asociadas de Prodemo, como queramos llamarle, ¿ya? Yo creo que ellas le dan un alto valor a Prodemo, que es un valor que va más allá del valor que le pueda dar, no sé, pues, la división de presupuestos del gobierno, digamos, del Estado. ¿Te das cuenta? Que de número y todo, hay un tema intangible ahí, que es la ayuda, el trabajo con las mujeres, y yo creo que ahí está principalmente nuestra fuerza, po. Yo creo que en esa valoración, cuando tú vas a una actividad y una persona te dice, oye, mi abuela participó en el taller y mi mamá participó en el taller y yo ahora estoy en el taller, o sea, es casi una herencia familiar de participar en Prodemo y eso es hermoso para una institución. Eh, yo creo que ahí hay mucho valor. Sí, eso es, y eso es destacable. Eso, o sea, esas historias nos gustan, pues, como Sí, pues, comunicacionalmente, nos dan mucha energía, ¿cómo se llama? orgullo, Nos diría yo. tiran para arriba, pues, Sí. nos dan, son grandes historias esas, pues, para nosotros Oye, en Rodrigo, comunicación y mira, humana. justo lo que me respondiste tiene relación con la siguiente pregunta, que es si existe algún modelo o metodología que use Prodemi ¿Mm? para definir en qué posición se ubica en la mente de las audiencias. Sí, mira, hay estudios y los estudios anteriores a que yo llegara, siempre han concluido una cosa, que Prodemo es más conocido en las regiones. Bueno, yo sé que Santiago también es una región, uno tiende a expresarse mal, pero en las regiones que no son Santiago, o, o más bien en las ciudades más chicas o en la ruralidad, que en las grandes ciudades. Quiero llevarlo mejor a ese. Nosotros tenemos, y esto nos pasa con los medios grandes, con los medios nacionales, nos cuesta mucho más entrar que entrar a los medios más chicos, de ciudades más chicas, donde sí hay un conocimiento de Prodemo. ¿Ah? Saben que Prodemo hace talleres, saben del programa Mujeres Rurales, saben de cosas que en Santiago, aquí yo vivo en Santiago Centro además, no son, no, imposible, ¿ya? ¿Y cómo podemos medir además de los comentarios que hacen las Mm. mujeres cuando ustedes van a eventos, certificaciones, sus historias? ¿Hay alguna metodología que tú tengas antecedente donde se haya estudiado la opinión de las mujeres frente a Prodemo? Porque es su principal audiencia, digamos. Sí, hace poco se hizo un estudio de mujeres rurales, que lo hizo un externo, que es como el último estudio, porque el estudio más general de Prodemo se hizo en 2022 y el año pasado se hizo un estudio ¿cómo se llama? Al programa Mujer Rural en específico, ¿ya? Donde el 80% de las mujeres aseguró haber mejorado su situación personal después de haber pasado por Prodemo, o el programa Mujeres Rurales. Esos son, por ejemplo, una valoración que puede ser medible, ¿ya? Yo anteriormente te hablaba de percepción pública, ahora te estoy hablando de como de las mujeres que participan, ¿ya? Y en ese estudio que se hizo en Eh, 2022, ¿te sirvió a ti como un diagnóstico al momento de tomar decisiones dentro de la estrategia comunicacional? sí, me sirvió porque habían elementos que me parecían que a simple vista no se veían, pero una vez que yo estuve en Prodemo me di cuenta que había cosas que eran así. Fue el primero que hablaba de la desconexión entre las direcciones, ¿ya? Una desconexión total entre las direcciones, ¿ya? El diagnóstico con el que yo llegué y estaba completamente de acuerdo. Yo creo que las direcciones han logrado, es difícil hablarlo desde adentro, yo siento que están más cercanas que lo que estaban cuando yo llegué, ¿ya? Eh, yo creo que algo hemos colaborado en eso y está bien, digamos, como comunicaciones también es parte de nuestra labor comunicarnos con el resto.
y hacer que el resto se comunique entre ellos. Yo creo que es parte también de la comunicación. Entonces creo que ha mejorado eso porque antes eran parcelas muy... O sea, yo entiendo que obviamente cada cual hace su trabajo y cada cual defiende su parcela de alguna forma, pero también hay... Eso no permitía comunicar lo que se hacía ahí. O sea, era una parcela desconocida para los otros. Entonces, ¿cómo comunicas algo que no conoces? ¿Cachai? Entonces... Bueno, pero eso se ha ido, esas barreras se han ido un poco bajando, se han ido flexibilizando y yo creo que todos hemos ganado con eso. Yo siento que pasa mucho que, por ejemplo, que al principio cuando tú empiezas como a decirle, oye, pero manden sus actividades, pero... Y al principio como que no, y no, la gente no va a querer salir, la gente no le gusta, ¿ya? Pero cuando tú te ves ahí y tu trabajo es reconocido, yo creo que te cambia la percepción. Es un tema que yo conocí en un trabajo anterior que yo estuve, donde yo hacía comunicaciones internas. Yo era el encargado de comunicaciones internas. Entonces, a mí al principio era lo mismo, o sea, al principio no querían salir, que no me gusta la exposición pública, pero después con el tiempo todos querían y todos se acercaban, todos querían contar su historia. Todos querían demostrar que su trabajo era válido en esa institución, que aunque fuera a veces trabajos que uno considera muy de aparatos públicos, un poco ya grises y burocráticos, tenían algo que decir, todos. Entonces, para mí esa experiencia me mostró que obviamente que sí se puede, que todo el mundo finalmente se siente orgulloso si le relevan su trabajo. Así que yo por ese lado, feliz de que los resquemores y las distancias entre entre las direcciones se vayan quebrando un poquito. ¿Cómo Se vayan. describirías la estrategia comunicacional actual de Prodem? Mm, Es como un resumen de lo que ya sí, has dicho. sí, es que la estrategia, sí, es que la estrategia, yo creo que hay una estrategia de de la institución y hay una estrategia comunicacional. La estrategia comunicacional conversa y se va y se subordina de alguna forma a una estrategia más general, ¿ya? Eh, yo creo que la estrategia de comunicaciones es muy similar a la estrategia de la institución, ¿ya? Eh, ahora, siempre hay acentos y que pone la administración que esté, ¿ya? Eh, ahora el acento está puesto en la ruralidad. ¿Ya? Quizá en otra época estaba puesto en otro, yo no estuve antes, entonces no tengo una relación, pero puede haber estado puesto en las mujeres de las poblaciones, no sé, no. Pero eso, así que un poco la estrategia de Prodemo es la estrategia comunicacional, sí. Y la última pregunta. ¿Podrías mencionar alguna crisis comunicacional y cómo se gestionó? Yo creo que las crisis en general hay que gestionarlas con sentido de realismo, con rapidez y con la verdad, ¿ya? Hemos tenido varias crisis, yo te puedo nombrar algunas, digamos. Me acuerdo, digamos, en este momento cuando nos acusaron de que queríamos cerrar la oficina en los Andes, ¿ya? Eh, efectivamente, había señales confusas respecto a eso, digamos, porque jamás se le aseguró a las personas de la continuidad de sus labores. Más bien como que hoy vamos a cerrar la oficina y podrían ser trasladados a San Felipe, algo así, ¿ya? Que otra ciudad, digamos, a otra provincia. Entonces no había una lógica en ese momento de que uno de los fuertes problemas, es decir, nosotros estamos en las 16 regiones y en las 56 provincias de Chile, ¿ya? Entonces ya no podíamos decir eso.
No estamos todas las provincias, ¿ya? Entonces ahí había que perdíamos una idea fuerza, digamos. Por intachable. Entonces ahí, claro, se nos acusó en un medio de querer cerrar la oficina. Rápidamente hubo que actuar y decir, ya, pero gestionemos dónde se van a cambiar. Entonces ahí alguien dijo, no, yo ya hablé con la delegación, pero me quedaron de dar una respuesta. Y ahí fue como, entonces hablemos con el delegado ya, todo muy rápido. Y la directora partió a los Andes y en una ceremonia anunció, se juntó con el delegado y anunciaron que Prodemu se cambiaba a la delegación provincial. Todo muy rápido y así se acabó. Se acabó el problema comunicacional que se nos había generado. Eso de lo que me acuerdo ahora, hay otras, pero que A escribir un libro sí, después. sí, siempre, siempre se te generan, ¿ah? Eh, pero no tenemos tantas, no tenemos tantas como otros. Para hacer Hay, fundación. hay otras instituciones que se le producen más y Sí. de mayor calibre. La que te cuento un poquito pequeña, porque no es una gran decisión. Un poco lo que te contaba un poco antes de que a mí me tocó vivir que era la marcha, una marcha nocturna. Primera vez que se solicitaba una marcha nocturna y había que tomar la decisión si se otorgaba permiso a esa marcha nocturna o no. Y cualquiera de las decisiones era una decisión cuestionada. O sea, el hecho democrático de marchar por las calles a la hora que tú quieras, versus incidentes que puedan ocurrir, digamos, en una marcha nocturna. Son decisiones más duras y de más largo plazo. Estas eran como más pequeñitas y podían ser fácilmente bueno, porque sí, no lo mencioné anteriormente, pero todo esto tenía que ver también con una concepción de llamar a los medios y también decirle, oye, Prodemu no se va de los Andes, Prodemu se queda y se va a quedar en la delegación. Entonces son cosas que tú te resuelves. De hecho, ese tema lo resolvimos de un día para otro. Buenos Hay ejemplos me otros que diste, Rodrigo, así que bueno, en general te agradezco mucho la disposición y que podamos haber realizado esta entrevista. Voy a cortar No, la yo te grabación. agradezco a ti y espero haber dado algunas respuestas, por lo menos un par, que te puedan servir, porque además estoy con mucha pega hoy día, estoy un poco con la cabeza en muchas cosas, pero eso, probablemente hay muchas cosas y no te dije, digamos, respecto a la estrategia, porque hay muchas cosas también. Yo tengo documentos, nosotros hemos hecho cosas respecto a la estrategia, cómo enfocar distintos tipos de temas. De repente, claro, de un momento para otro me acuerdo de lo que primero se me viene a la mente, pero espero que te sirva, obviamente. Gracias, Y Rodrigo. te agradezco a ti por Valiosa, pensar en mí valiosa tu también. respuesta.